Dios le bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Pues una vez más estoy aquí para compartir con ustedes la palabra del Señor y le doy gracias al Señor por esta oportunidad que se me abre y por cada uno de ustedes que fielmente se conecta. Sé que hay algunos que esperan el momento para unirse y estar atentos, ¿verdad?, a este estudio y las oraciones que vamos a hacer. Y hay algunos que lo tienen que escuchar más tarde, algunos al otro día, pero yo les agradezco a cada uno de ustedes que saca el tiempo, porque es importante. Y la palabra del Señor siempre nos ayuda y nos edifica. El Señor Jesús siempre le dijo a sus discípulos que escudriñaran, que estudiaran las Escrituras, porque en ellas es que uno encuentra la vida eterna y en ellas es que nosotros aprendemos a conocer más al Señor. Así mismo fue que Él lo dijo. Dijo que las Escrituras dan testimonio de Él. Así que en estudiar la palabra, mire, no hay mucho. Mientras más uno lo haga, mejor. Y aquí estamos todos los jueves y le doy gracias a cada uno de ustedes por sacar ese tiempo y conectarse. En esta noche quiero hablar de un tema muy interesante que el Señor puso en mi corazón para que lo trajera a ustedes. Y se llama el título, Nuestro Maestro y Señor. Lo estoy basando en un verso que se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 13 y verso 13 precisamente. Y Jesús, hablándole a los discípulos, les dijo: ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien porque lo soy. Ese solo verso es el que voy a tomar para la palabra que les voy a traer en este día. Ese verso casi que fue la introducción a la enseñanza que el Señor le trajo a los discípulos aquel día que Él le lavó los pies a todos ellos, y ellos estaban como muy asombrados de que Jesús estuviera haciendo ese trabajo que no le correspondía, nunca jamás le hubiera correspondido al maestro, sino que era un trabajo para los sirvientes. Y que ellos, al sentarse a la mesa, pues como no había sirvientes, nadie lo quiso hacer y todos se sentaron. Y el Señor dijo: esta es mi oportunidad de darles una lección. Entonces Él agarró la toalla y empezó, y ellos como que no lo podían creer, no querían que Él hiciera eso, pero Él continuó y le lavó los pies a todos. Y cuando terminó, antes de empezar la enseñanza, le dice estas palabras: ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. No voy a entrar en todo el resto de la enseñanza, que es muy bonita, muy importante, a lo mejor otro día lo hago. Hoy solamente quiero enfatizar en que Jesús aceptó que Él es el Maestro y Él es Señor. Les dijo: ustedes me llaman Maestro y Señor y dicen bien, porque lo soy. El Señor no era de los que está buscando títulos o puestos que lo pongan en alto, al contrario. Toda su vida de su ministerio, Él se caracterizó mayormente por ser humilde y por servir y enseñar y hacer milagros y ayudar a todo el mundo. Y les decía: no le digan nada a nadie, váyase para su casa y no hable con nadie. Como que no quería que lo publicaran. Claro, Él tenía sus razones. Él sabía que el pueblo, al pensar que Él era el Mesías, iban a tratar de hacerlo rey para que Él venciera a los romanos, la mentalidad de ellos de la libertad nacional. Y Jesús venía a predicar un evangelio espiritual. Por eso les decía: cállense, no le digan nada a nadie. Porque los que recibían sanidad decían: tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. Y él los mandaba a callar. ¿Por qué? Porque no quería que se transversaran los motivos, y Él quería realizar la obra que Él tenía que realizar en esa ocasión. Pero bueno, usa esas dos palabras, Maestro y Señor. Desde el principio que el Señor comenzó su ministerio, Él enseñaba y la gente lo reconocía y le llamaban rabí, que es la palabra aramea o griega para ese tiempo, que quiere decir maestro. Le llamaban maestro. Cuando Él entraba a las sinagogas, como era costumbre de aquellos tiempos, cuando había un visitante,
le daban el rollo y el visitante leía y tenía la oportunidad de explicar la palabra. En muchas ocasiones Jesús habló en las sinagogas, o ellos lo vieron como maestro en las sinagogas. Y en algunas ocasiones en el templo de Jerusalén, no porque le hubiesen dado una parte, como nosotros diríamos en el servicio, decir venga ahora Jesús y predique, sino que en alguna esquina, en algún lugar del templo, con un grupo de personas, él se ponía a hablar y la gente se reunían para oír sus enseñanzas, aún dentro del templo. Pero mayormente, él enseñaba y predicaba por las calles, por los caminos, a la orilla del mar, en una montaña, en una ocasión, donde quiera que él se encontraba, porque la gente lo seguía. Donde quiera que la gente sabía, llegó Jesús, se amontonaban y entonces él empezaba y les hablaba. La mayor parte de las veces la gente venía porque tenían necesidades, traían los enfermos. Pero el Señor siempre les daba una palabra, una enseñanza primero y luego atendía las necesidades físicas. Y la Biblia dice que la gente se admiraban de su enseñanza porque él hablaba con autoridad y no como los escribas. Los maestros de aquel tiempo eran los escribas, le llamaban los escribas, era porque ellos escribían, que en aquel tiempo la Biblia no estaba impresa, no existía la imprenta todavía, había que copiar la mano. Entonces los escribas, ellos eran los encargados de enseñar, traer las enseñanzas. Pero cuando dice ahí que Jesús hablaba con autoridad y no como los escribas, yo siempre me hago la pregunta, ¿cómo sería que enseñaban los escribas? ¿Sería que se paraban y hablaban bla, 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 como sin sentido? No sé. A lo mejor trataban de hacer lo mejor posible, pero era quizás una enseñanza aburrida. ¿Ha estado usted alguna vez en una clase donde el maestro habla y usted se está aburriendo, le está dando sueño? Eso pasa algunas veces. Hay personas que no tienen ese don de la enseñanza y aunque saben lo que quieren decir, la manera en que lo dicen como que cansa, aburre, repiten mucho, no sé. Sin embargo, ellos notaban una gran diferencia cuando Jesús enseñaba. La manera en que Jesús hablaba, porque es muy diferente tú hablar de algo que leíste y más o menos lo entendiste, a Jesús, que es el autor de la salvación, que es el verbo de Dios, que Él mismo es la palabra. ¿Cómo Él iba a hablar y enseñar, sino en una forma bien enfática, en una forma bien sentida, poniendo todo su entusiasmo, poniendo todo su énfasis en lo que está diciendo? Y el que lo oye se da cuenta de la diferencia. Donde quiera que Él iba, la gente se sentaba o se paraban a escucharlo. Y a veces podían estar horas y continuaban porque como muchos de ellos traían enfermos, cuando el Señor comenzaba a ministrar, todo el mundo quería ver. Yo no sé si ustedes se han fijado, cuando Dios usa a un hermano, ya sea pastor, evangelista o cualquier hermano, en sanidad divina, y ocurre un milagro, cómo la gente se entusiasma y todo el mundo quiere ver. Pues imagínense cuando pasaba Jesús y habían milagros grandes, paralíticos que eran sanos, leprosos que eran limpiados, ciegos que recobraban la vista, sanidades que eran bien evidentes. La gente no se querían ir, no les daba ni hambre, porque querían estar allí. Pero lo interesante es que Jesús enseñaba. Y hoy en día nosotros tenemos que reconocer al Señor como nuestro maestro también. Porque mire que si nosotros tenemos mucho que aprender todavía. Jesús les enseñó a ellos cómo amar a Dios sobre todas las cosas. Bueno, la ley lo decía, era el primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente. Y posiblemente ellos lo sabían, pero una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo.
En una ocasión Jesús citó una escritura porque vio que eso era lo que estaba pasando y dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Quiere decir que aunque ellos conocían la ley que Dios les había dado, su corazón no estaba en eso, no lo estaban haciendo sinceramente, lo estaban haciendo como para cumplir. Y el sentido de la vida cristiana no es cumplir una cantidad de requisitos. No es que digamos, pues esta es la ley, estos son los 10 mandamientos, esto es lo que yo tengo que hacer y ya. El Señor quiere más que eso. El Señor nos enseñó, le estaba enseñando a los discípulos y nos ha enseñado a nosotros a través de la Biblia que nosotros necesitamos hacer todas las cosas por puro amor a Dios, porque eso es lo que Dios quiere, no sencillamente como por obligación, por necesidad, porque no hay otro remedio. Amar a Dios significa entregarle la vida, obedecerle y vivir para Dios. En lo que él enseñaba, yo creo que una de las cosas que él estaba haciendo era tratando de poner ese punto bien claro. ¿Qué significa amar a Dios? No es sencillamente venir a la sinagoga y sentarse y oír la lectura de la palabra y regresar para la casa. Amar a Dios no quiere decir que si la ley dice que tú el sábado no hagas nada, pues tú el sábado no haces nada, ya cumpliste. No es cuestión de cumplir unas reglas, es cuestión de amar a Dios y por eso es que cumplimos las reglas y los mandamientos. Entonces Jesús les estaba enseñando a ellos y nos enseña a nosotros a través de la palabra escrita que nosotros necesitamos vivir la vida que le agrada a Dios. El asunto no es saber, el asunto no es conocer, el asunto es hacer. Como dijo Santiago, no podemos ser nada más oidores, tenemos que ser hacedores de la palabra. Y para enseñarle eso, él usaba comparaciones. Por ejemplo, a lo mejor ustedes se recuerdan que en muchas ocasiones el Señor empezó diciendo una frase como, oíste que fue dicho, y entonces mencionaba algo que lo decía en la ley, y luego decía, pero yo les digo, esto y esto y esto. Por ejemplo, vamos a poner uno, por ejemplo, oíste que fue dicho, no matarás. O sea, uno de los 10 mandamientos es no matarás. Pero yo les digo a ustedes que el que ofende a su hermano ya lo mató. Es culpable, él dijo, es culpable del juicio. Y usted dirá, pero ¿por qué el que ofende matar? ¿Qué relación tiene eso? Bueno, cuando tú de palabra ofendas a una persona, nosotros utilizamos la expresión de decir que nos han herido. Herir puede ser clavar un puñal. Herir es causar un daño físico. Entonces, una ofensa hiere y una ofensa mata en la otra persona muchas cosas. Mata el autoestima de uno. Con una ofensa la otra persona se siente mal, inferior, se siente que no sirve, que no. Mata la amistad, el aprecio que te tenía, el concepto que tenía de tu persona. Así que una ofensa a una persona la mata. Es igual. Entonces Jesús dijo, la ley decía, no mates, si mates eres culpable, pero yo les voy a decir a ustedes que vamos a ir un poquito más allá de eso. El que ofende ya es culpable de haber matado. También otra vez les dijo, oíste que fue dicho, no cometas adulterio. Es uno de los mandamientos, no cometerás adulterio. Pero yo les voy a decir a ustedes que nada más que el que mira a una mujer y la codicia en su corazón, ya pecó. Y tú dices, pero ¿cómo va a ser? ¿Sin haber hecho nada? Sí, sin haber hecho nada. Porque cuando la miró y la deseó y pensó, aunque no lo llevó a cabo, en su mente lo hizo todo. En su mente realizó todo el acto del adulterio. Dios lo ve de esa manera. Entonces los discípulos y toda la gente que estaban escuchando se admiraban y se daban cuenta que tenían mucha razón, pero a lo mejor estaban también como sorprendidos diciendo, ¿hasta dónde puede llegar esto? Porque ahora el asunto se nos complica y ahora es más difícil. Bueno, quizás es más difícil, pero no lo es.
porque cuando uno realmente ama al Señor, uno no se le hace difícil limitarse de todas esas cosas sabiendo que no le agradan al Señor. Y de momento uno no le parece, ay, qué terrible, no puedo hacer esto, sino que cambia uno el estilo de vida y comienza a vivir en una vida, en una forma que le agrade al Señor, y uno se siente feliz de estar viviendo una vida sana y saludable y sin tantas cosas. Así, de esa misma manera, el Señor les iba enseñando muchas cosas sobre la vida práctica. Por ejemplo, les decía, cuídense de no hacerle favores a la gente para que los demás los vean, porque los fariseos hacen eso. Mire, y hasta el día de hoy, yo, y a lo mejor usted se puede recordar de alguna organización grande que hace una donación benéfica a una organización que es de sin fines de lucro, para ayudar, caritativa o algo, y se sacan el tremendo retrato entregándole el cheque, y lo sacan en la televisión y lo publican y lo hacen un montón de anuncios para que todo el mundo sepa que mi compañía le dio tanto dinero a tal asociación benéfica. Y eso es lo que el Señor le dice a los discípulos: no hagan las cosas así. Es más, que le dijo que no sepa tu derecha lo que hace tu izquierda. ¿Qué quiere decir eso? Hazlo callado, que nadie ni se entere. El único que se tiene que enterar es Dios, que tuviste el buen corazón de ayudar a otro. No lo estés publicando. Un día Dios te lo va a recompensar. Y como esas tantas cositas que el Señor les iba enseñando, y la gente quería oír más, porque decían, nunca nadie nos ha enseñado de esta manera. Pues nosotros conocemos la ley y amamos a Dios, pero nunca nadie nos había explicado las cosas así. Entonces no se cansaban de oírlo. El asunto que el Señor les estaba tratando de explicar es que no basta solo con mejorar un poquito el comportamiento, sino que cada persona debe de hacer todo lo posible por agradar a Dios. No es que yo diga, bueno, ya yo no soy tan terrible como era antes, yo he mejorado bastante y ya me conformo con eso. No, gracias a Dios que haya mejorado bastante, pero tengo que seguir tratando cada día para que mi vida sea agradable a Dios, y posiblemente toda nuestra vida vamos a seguir encontrando alguna forma en que podemos mejorar. Vamos a seguir encontrando algunos detalles que no debiéramos de hacer o de decir o de actuar. Toda nuestra vida vamos a estar aprendiendo y mejorando, o sea, perfeccionándonos hasta que podamos llegar a la medida de la estatura de Cristo. Pero eso era lo que el Señor les estaba explicando a ellos. Les estaba diciendo hasta que no se afanaran por las cosas de la vida. Les digo, pues eso es lo que hacen los gentiles. En otras palabras, los que no conocen a Dios están muy afanados pensando en que tengo que trabajar y que tengo que suplir mi familia y que tengo que hacer esto. Ustedes confíen en el Señor. Sí tienes que trabajar y sí tienes que hacer lo posible, pero sin ese afán, sin esa desesperación, sin esa ansiedad. Con la confianza de que Dios te va a ayudar, Dios te va a abrir camino, Dios va a estar contigo, las cosas te van a salir bien, con la confianza y la fe en el Señor. Es otro estilo de vida. No es que vamos a salir de la rutina y ahora decir, pues ya no trabajo más, ahora voy a esperar a ver si de alguna forma me baja el dinero que yo necesito del cielo. No, no es eso tampoco. No tenemos que irnos a los extremos. Sí, tenemos que vivir una vida normal, tenemos que salir a trabajar, tenemos que hacer todo, pero nuestro afán no está en esa desesperación como los que no conocen al Señor. Nosotros sabemos que Dios provee, por lo tanto, aunque las cosas no vayan muy bien, aunque de momento nos cortan horas de trabajo, aunque pase lo que pasa, nosotros nos sentimos tranquilos, presentamos nuestra necesidad al Señor y al día siguiente nos levantamos con fe diciendo, bueno, déjame ver si hoy puedo conseguir algo, el Señor me va a ayudar, yo voy a salir adelante, y tener un estilo de vida que demuestra que confiamos en el Señor. No un estilo de vida que demuestra que estamos todos asustados y temerosos y ansiosos, porque eso no es lo que el Señor quiere para nosotros. Así como el Señor enseñó
el verdadero sentido de la palabra de Dios y de los mandamientos que Dios les había dado, que ellos lo tenían desde muchísimos años, y sencillamente decían el título del mandamiento y esto es lo que hay que hacer. El Señor se los estaba explicando y ampliándolo para que ellos entendieran más. Y la otra palabra que el Señor usa, dice, ustedes me llaman maestro y me llaman Señor, y dicen bien porque yo lo soy. Señor. Señor quiere decir el dueño. Así que maestro y Señor tienen una diferencia, porque maestro es el que enseña, pero Señor es el dueño. Aquí no se usa tanto, hay otros títulos, pero en los tiempos de antes se le llamaba Señor al dueño de la compañía, al dueño de la fábrica, al dueño de la finca. Es el Señor de la finca, es el dueño. Y esa es la palabra que estaba usando en aquel tiempo, Señor. Cuando nosotros reconocemos a Jesús como nuestro Señor, estamos diciendo que Él es nuestro dueño, que nosotros nos debemos a Él. En el tiempo de Jesús también existían los esclavos. Aquí hubieron esclavos en alguna época, hasta un cierto año que se terminó la esclavitud. Y nosotros desde que nacimos nunca hemos visto ese sistema. Pero en el tiempo que Jesús habló, sí existían todavía los esclavos. Y los esclavos eran comprados por dinero, por el dueño que tenían, y ellos se debían a esa persona porque esa persona pagó un precio y se los llevó para su casa para que ellos trabajaran. Era como un sirviente, pero al cual no había que pagarle. Lo único que se le daba al esclavo era su comida y la ropa que va a usar, pero no se le pagaba por su trabajo. El esclavo se le asignaba cuál iba a ser su trabajo y desde por la mañana se levantaba, trabajaba todo el día, hacía todo lo que tenía que hacer hasta la tarde y ya. Eso era día por día y día por día, nunca le daban ningún dinero. Y ahora cuando nosotros llamamos a Jesús Señor, no nos damos cuenta que le estamos diciendo que Él es nuestro dueño. Si Él es el Señor, entonces nosotros somos los esclavos. Y nosotros usamos la palabra siervo. Y a veces no sabemos ni lo que quiere decir siervo. Nos creemos que decir que soy siervo de Dios o yo sirvo al Señor. Estamos diciendo algo grande, algo importante, pero en realidad lo que estamos diciendo es que somos esclavos del Señor, que le hemos entregado nuestra vida para servirle, para hacer lo que Él quiera. Y quizás uno puede decir, bueno, pero eso está un poquito exagerado, ¿no? Cada uno debe tener la libertad de decir lo que yo quiero hacer. Sí, el Señor nos da completa libertad, pero nosotros nos hemos entregado a Él voluntariamente, completamente. Nos hemos puesto a su servicio completamente voluntario, por amor y por agradecimiento a lo que Él hizo por nosotros. Porque la Biblia dice que todos nosotros estábamos destinados a condenación por cuanto todos pecamos y todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Y Jesús vino a pagar el castigo que nosotros merecíamos y con su sangre, la Biblia lo dice claramente, nos compró a precio de sangre. Quiere decir que en un sentido Jesús pagó por nuestra salvación y nosotros le pertenecemos a Él. Sí, Él tiene todo el derecho de ser el Señor y nosotros tenemos todo el deber de ser los siervos del Señor para hacer lo que Él quiera, poner nuestras vidas a su servicio para hacer su voluntad y lo que nosotros queremos ponerlo en un segundo plano. Se lo podemos presentar como una petición, yo quisiera esto y esto. Si el Señor lo aprueba está bien, y si dice que no, porque recuérdense que no también es una respuesta. Y la semana que viene voy a estar hablando sobre ese tema, cuando Dios dice que no. Si el Señor nos dice que sí, nos ponemos contentísimos, el Señor contestó mi petición, pero en algunas ocasiones el Señor dice no. Y ahí es donde nosotros tenemos que probar que sinceramente amamos al Señor y estamos dispuestos a someternos
a la voluntad del Señor. Pero no voy a entrar mucho en ese tema hoy. La semana que viene lo voy a coger completito ese tema. Hoy solo quiero decir que Jesús les dijo a ellos, ustedes me llaman Señor y lo dicen bien, porque yo lo soy. Y en una ocasión Jesús dijo como sorprendido, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Yo creo que Dios no entiende eso. ¿Cómo nosotros vamos a decir, Él es mi Señor, pero después yo hago lo que yo quiero? Eso no tiene sentido. Si yo digo que Él es mi Señor, yo tengo que someterme a la voluntad de Dios y dejar la mía ahí en segundo plano. Y Jesús un día dijo, el que me ama, mi palabra guardará. En otras palabras, mi palabra obedecerá. Por amor al Señor, nosotros tenemos que obedecer al Señor y someternos a Él. O sea, la obediencia es básica para todo creyente. Ahora, vamos a ver qué es lo que significa para nosotros que Jesús sea nuestro Maestro y Señor. Con ejemplos se lo voy a tratar de explicar. Lo primero que pasa cuando nosotros conocemos al Señor y nos entregamos a Él, es que nosotros nos damos cuenta de verdad quiénes somos nosotros. Yo no sé si ustedes han tenido conversación con alguna persona que se justifica a sí mismo, dice, oh, yo soy muy buena persona, yo ayudo a todo el mundo, yo esto, yo aquello, y hablan mucho de ellos mismos. Hay mucha gente que tiene un concepto alto de su persona, piensa que son una gente decente, gente buena, y es posible que lo sean. Pero cuando uno tiene un contacto directo con el Señor, como que de momento se le abre a uno los ojos y uno se da cuenta de cosas que hay en uno que uno antes no las había podido ver de esa manera. Por ejemplo, ¿se recuerda la historia de Pedro, aquella primera ocasión que Jesús hizo aquel milagro de los panes, no de los panes, sino de la pesca milagrosa? Ellos estaban pescando, no habían pescado nada y Jesús les dice, tiren la red. Y cuando tiran la red, bueno, primero Pedro le dice, Señor, toda la noche estuvimos pescando y no pudimos pescar nada, pero en tu nombre vamos a tirar. En otras palabras, porque tú lo dijiste, lo vamos a hacer, pero ya yo sé que en este lago no hay peces, porque hemos estado la noche entera y no hemos agarrado nada. Tira la red porque el Señor lo manda y ¡fua! Vienen los peces corriendo de todos los lados y se meten en la red de ellos. Ellos se dieron cuenta que eso no era normal. Ellos se dieron cuenta que algo pasó. Jesús parece una persona igual que nosotros, pero tiene poder sobre los peces del mar. Porque ¿dónde estaban esos peces en toda la noche y que ninguno pudimos agarrar? ¿Y cómo ahora solo porque Él dijo tiren la red, ahora vienen todos los peces y se meten aquí? ¿Cuál fue la primera expresión de Pedro? La Biblia dice que le dijo, apártate de mí, que yo soy hombre pecador. Bueno, yo no sé si Pedro tenía un concepto de sí mismo, de que él era malo. Yo no lo creo. Yo me creo que posiblemente Pedro pensaba que él era una buena persona, que él traía el sustento de la familia, que él era esforzado, trabajador, pero cuando se confrontó con el Hijo de Dios, inmediatamente se dio cuenta, él es de otra clase y yo soy un pecador. Él es del cielo, yo soy completamente mundano, como que no podemos estar en el mismo lugar. Sin embargo, el Señor con una sonrisa le dijo, no te preocupes, desde ahora yo los voy a hacer a ustedes pescadores de hombres. O sea que el Señor entiende nuestras confusiones, pero mi punto está en que el encuentro con el Señor nos hace darnos cuenta de que en realidad nosotros no somos lo que nosotros nos creíamos que era. De momento se nos abre la mente. Otro personaje que también es un tremendo ejemplo es el profeta Isaías. El profeta Isaías, pues, un hombre dedicado a Dios.
desde joven estudiaba y se preparaba para ser un profeta de Dios. Y el año en que él tuvo esa visión, la Biblia dice que él vio la gloria de Dios, vio al Señor sentado en su trono, vio querubines alabando, adorando a Dios. Y él estaba allí nada más que mirando. ¿Y qué fue la primera expresión que salió de los labios de Isaías? No fue, wow, qué tremendo, yo debo ser algo especial, que Dios me ha dado esta visión. No. Cuando él tuvo esa tremenda visión, lo primero que él dijo fue, ¡ay de mí, que soy muerto, que soy hombre inmundo de labios, y han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos! ¿Qué usted entiende por eso? Él no era un hombre de la calle y un hombre que hablaba vulgarmente. Pero delante de la santidad de Dios, él se sintió completamente inadecuado, completamente sucio, indigno. No merecía estar delante de la gloria de Dios de esa forma. Quiere decir que se le abrió su entendimiento a darse cuenta que aunque él se había separado para Dios y más o menos hacía las cosas bien y posiblemente tenía un nivel espiritual más alto que otra gente y todas esas cosas, ninguna de nuestras buenas obras sirven para nada delante de Dios. Como que Dios es tan santo. ¿Y yo? ¿Qué soy yo? Yo no debiera ni de estar aquí. ¿Qué es esto? Esa es la realidad que Dios nos hace entender. Porque muchos de nosotros somos medio orgullosos y nos creemos que somos importantes y nos creemos que ya hemos llegado a un cierto nivel. Pero cuando nos acercamos al Señor, el Señor nos ayuda a entender que aunque no seamos tan malos como otra gente, sí tenemos nuestros defectos, nuestros errores y nuestras cosas que no le agradan al Señor. Lo segundo que pasa cuando uno tiene esa cercanía con el Señor es que nosotros reconocemos que la grandeza y la majestad de Dios es algo tan alto, tan grande, tan sobrenatural, que nosotros no podemos como que resistirla, como que quedarnos ahí como si nada, y decir, oh wow, qué visión más bonita yo tuve. Sino que hace un impacto en nosotros, pero terriblemente. Uno de los que quiero mencionar, porque son de las personas que más claro lo explicaron, fue el profeta Daniel. El profeta Daniel, la Biblia dice que él se metió en oración por 21 días, 3 semanas estaba haciendo un ayuno parcial, había dejado de comer ciertas cosas para buscar el rostro de Dios, era una forma de sacrificio también, porque él quería una respuesta de parte de Dios. En el tiempo de Daniel, ellos estaban fuera de su nación, habían sido echados fuera por el rey de Babilonia que los había llevado cautivo, y él sabía que el profeta Jeremías había dicho que a 70 años iban a regresar, y ya habían pasado 70 años. Entonces él se metió a orar y orar y orar para que Dios le mostrara qué era lo que iba a pasar con su pueblo, con Israel. Y Dios le dio una tremenda visión que está descrita en el capítulo 10 del libro de Daniel. Y la quiero leer porque al final él tuvo una visión que yo entiendo que él vio a Cristo. Pero lo vamos a leer para que usted me ayude a decidir. Esa es mi opinión, porque ahí no lo dice de esa manera. Pero él dice que él cayó postrado y sin fuerzas ante la majestad del Señor. Fíjense por las palabras que él lo dice. Y alzando mis ojos miré, y he aquí un varón vestido de lino. ¿Ven? No dice quién era. Dice un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro, de Ufaz. Su cuerpo era de berilo. Su rostro resplandecía como un relámpago. Sus ojos como antorchas de fuego. Sus brazos y sus pies como color de bronce resplandeciente. Y la voz de sus palabras como la voz de una multitud.
Y solo yo, Daniel, vi aquella visión. No la vieron los demás hombres que estaban conmigo, sino que cayó sobre ellos un gran temor y huyeron a esconderse. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en debilidad sin retener vigor ninguno. Pero oí la voz de sus palabras. Y oyendo la voz de sus palabras, estaba yo adormecido sobre mi rostro y mi rostro en tierra. Y cuando él hablaba conmigo estas palabras, yo temblaba. Y Daniel era un fiel siervo de Dios. Él es el que desde jovencito, la Biblia dice que 3 veces al día se separaba para orar y darle gracias al Señor y clamar a Dios por la libertad de Jerusalén. Cuando al ángel la primera vez se le apareció y habló con él, le dijo, se refirió a él diciéndole, varón muy amado. En otras palabras, Dios lo amaba mucho. Dios reconocía la dedicación y el amor de Daniel. El impacto de estar delante de la presencia de Cristo fue más de lo que humanamente él podía resistir. Y él dice, ya ustedes ven como dice, que cayó con su rostro pegado de la tierra, no tenía fuerzas. Él dice que estaba como adormecido y temblando. Pero fíjese la descripción, no sé si la escucharon bien, porque el apóstol Juan, en el primer capítulo del Apocalipsis, cuando él empieza a describir su visión, tiene una experiencia muy parecida a Daniel. Y él dice que él como que cayó como muerto a los pies del Señor y no tenía fuerzas para pararse delante del Señor glorificado. Esto es como lo dice en Apocalipsis 1. Yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía, yo soy el Alfa y la Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardis, a Filadelfia y a la Odisea. Y me volví para ver la voz del que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en el medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Fíjense cómo él lo explica. Daniel solo dice que vio un varón, pero él dice, vi uno semejante al Hijo del Hombre. Ahora, Juan había vivido con el Señor, por 3 años habían compartido juntos, oyendo las enseñanzas del Señor, pero en ese tiempo Jesús estaba completamente humano. Ahora él lo ve glorificado y solamente dice, se asemeja, se parece al Hijo del Hombre. Ahora mira la descripción y compara si no es la misma descripción que vio Daniel. Estaba vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro, lo mismo que vio Daniel. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como la nieve. Sus ojos como llama de fuego y sus pies semejantes al bronce bruñido. Exactamente la misma descripción que da Daniel. Luego sigue diciendo, sus pies semejantes a bronce bruñido, refulgente como en un horno. Su voz como estruendo de muchas aguas. Todas esas mismas características las describió Daniel. Tenía en su diestra 7 estrellas y de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando yo le vi, caí como muerto a sus pies. Y Juan era uno de los 12 discípulos que había vivido con el Señor 3 años. Pero al verlo glorificado, no pudo resistir la presencia de Dios y cayó, dice él, como muerto. Unos años atrás había esa manifestación, se estuvo dando en muchos lugares, en muchas iglesias, que cuando las personas pasaban al frente para ser ministradas, caían en la presencia del Señor. Bueno, eso es bíblico, aquí lo explica, ya lo vemos que a Daniel le pasó y a Juan le pasó.
es el impacto de uno sentirse ante la presencia de Dios, que el cuerpo como que es, yo digo se derrite, como que uno no puede permanecer en pie ante la presencia del Señor. El apóstol Pablo tuvo una experiencia parecida, pero Pablo, a diferencia del profeta Daniel y del apóstol Juan, Pablo cuando tuvo la visión, él era fariseo. Ya ustedes saben todo lo que la Biblia dice de los fariseos. Y él era bien estricto en que había que cumplir la ley y estaba bien en contra. No creo que él conoció al Señor Jesús durante su ministerio. Solo había oído los reportes de que Jesús al fin lo matamos y ahora sus discípulos quieren seguir predicando y quieren decir que Jesús vive y quieren decir que resucitó. Y Pablo dijo, no, estos locos discípulos los vamos a acabar, los vamos a matar a todos. Y se buscó autorización del gobierno romano para ir a arrestar a los cristianos y acabar con ellos. En un capítulo en el libro de los Hechos dice que agarraron a Esteban y lo apedrearon delante de Pablo. Así que él era responsable de la muerte de Esteban. Y ahora iba en el camino a Damasco con esa misma motivo, con ese mismo propósito. Porque los cristianos estaban huyendo, estaban escondiéndose porque se había desatado una persecución. Pero cuando tiene la visión, la Biblia dice que cayó al suelo y que estaba temblando y al fin hasta se quedó ciego. Vamos a mirar cómo él mismo lo explica. En el libro de los Hechos, capítulo 9, dice Pablo: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y él le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, Pablo ni era miedoso ni era cobarde. Pablo era un hombre de carácter fuerte, de carácter dominante, seguro de sí mismo. Él iba con el propósito de perseguir y de arrestar a los cristianos. Él sabía a lo que él iba. Pero delante de la presencia de Dios se quedó temeroso y temblando, dice la Biblia. Se cayó al suelo, perdió la fuerza y ahora ya no sabía ni qué hacer. Él había ido ahí decidido y con un propósito, y cuando se encuentra con el Señor dice: ¿qué tú quieres que haga? Ya no sé no sé ni qué voy a hacer ahora. De momento todo, las prioridades cambiaron. Y eso es lo que pasa, que cuando nosotros tenemos un verdadero encuentro con el Señor, el impacto es tan grande que lo que antes nosotros nos parecía importante pierde la importancia. Lo que antes nosotros estábamos seguros, no, yo tengo que hacer esto, de momento decimos: Señor, ¿tú quieres que haga esto? No. Como que las prioridades cambian totalmente. Lo tercero que Jesús hace cuando nosotros nos entregamos a Él es que Él cambia el curso de nuestra vida. Los discípulos fueron transformados de gente sencilla que trabajaban para sostener su familia a ser ganadores de almas, predicadores del Evangelio. Pablo fue transformado de ser un perseguidor capaz de hacer daño y de matar a los cristianos en un cristiano. Primeramente se volvió en un cristiano y se volvió en un predicador. Los que él antes mataba, ahora él era uno de ellos. O sea que fue un cambio radical lo que Dios hizo con Pablo. Y es que, mire, nadie que tenga un encuentro con Jesús se queda igual. Nosotros somos impactados con el poder de su gloria de tal manera, primero, que reconocemos que no merecemos estar delante de su presencia. Por eso cuando yo veo un cristiano orgulloso, que siempre está hablando porque lo que yo hice, porque cuando yo oré, porque cuando yo le hablé, porque cuando yo...
Yo digo, esta persona de verdad no ha tenido un encuentro con el Señor. Porque cuando uno de veras tiene un encuentro con el Señor nos pone a entender lo que de verdad nosotros somos y nos hace ser humildes. Porque nos ayuda a darnos cuenta que si algo hacemos es porque el Señor nos ha dado la gracia para hacerlo. Él es el que merece la gloria, no nosotros. Y la persona que se vuelve orgullosa y quiere decir lo que ha hecho, la Biblia dice que antes de la caída viene el orgullo. Posiblemente no le falta mucho para que caiga, porque son trampas del enemigo y está cayendo ya en ella. El verdadero cristiano no se coge la gloria, sino que se la da al Señor. Nadie que tenga un verdadero encuentro y revelación de Cristo sigue caminando igual que antes, de la misma manera, sino que nuestras vidas cambian de rumbo, nuestras prioridades cambian. Lo que antes nos parecía importante, ahora no tiene importancia porque Cristo viene a ser el centro de nuestra vida y el centro de nuestro propósito. Cuando Jesús les dijo, ustedes me llaman maestro y Señor, y dicen bien porque yo lo soy. Y ahora yo te pregunto a ti, ¿es Jesús tu maestro y tu Señor? ¿Te dejas enseñar por las palabras del Señor escritas en la Biblia? ¿Te sometes a su voluntad? ¿Tratas de vivir la vida como Él enseñó que nosotros viviéramos? ¿O pretendes vivir a tu manera y sencillamente cumplir con Dios en alguna forma? Si has tenido un encuentro genuino con tu maestro, Él va a impactar tu vida y tú te vas a quedar asombrado y admirado por su majestad. Porque eso es lo que Dios hace. Y nosotros, cada uno de nosotros puede tener y debe de buscar tener un encuentro con el Señor que tiene que ser muy personal. Porque nosotros a veces conocemos al Señor y lo amamos, hemos oído, hemos aprendido, pero nunca hemos tenido ese verdadero encuentro donde veamos la gloria del Señor. Aún sus discípulos, que habían estado con Él 3 años, que Él venía enseñándolos y diciéndoles, ellos cuando Jesús murió se quedaron todos confundidos, todavía estaban que no, habían oído muchas cosas en 3 años, pero quizás 3 años no es suficiente. Aquí a una persona que lleva 3 años yendo a la iglesia, todavía a nosotros nos parece que es un nuevo convertido. Y cuando Jesús les había dicho que era necesario que Él muriera y resucitara, pero como que ellos no podían entender nada. No fue sino hasta después que Jesús resucitó que ellos vinieron a darse bien cuenta de cuál era el propósito del Señor y cuál era la grandeza del Señor y cuál era el propósito de ellos para ellos realizarlo. Vino a ser después. Vino a ser, por ejemplo, aquel día cuando el Señor se les apareció a ellos después de haber resucitado. Y ellos encerrados, que dice la Biblia que por miedo de los romanos ellos no salían, tenían miedo que los cogieran ellos también. Estaban encerrados y de momento, sin necesidad de tocar a la puerta, sin necesidad de que nadie le abriera, dice que de momento Jesús estaba en medio de ellos. Y ellos se quedaron como asombradísimos mirándolo como sin estaremos viendo verdad o que estamos viendo visiones, ¿qué es esto? Y dice que la Biblia que el Señor le dijo, pero ¿por qué están así? Miren que soy yo, miren mis manos, miren. Y todavía ellos estaban que no podían hablar y el Señor para romper el hielo le dice, a ver, ¿tienen algo de comer? Vamos a comer juntos. ¿Por qué será que comer juntos ayuda a relajar las tensiones? Quizás el Señor sabía eso y dijo, bueno, esta gente necesita otra cosa, pero empezó a comer delante de ellos, le dijo, fíjense que un espíritu no come, como queriendo decirle, no se asusten, yo soy el mismo, pero es que es muy difícil. Después de haber visto el maltrato, la tortura que le dieron a Jesús y la forma en que él estaba el día que lo crucificaron, que 3 días después él venga como si nada. Le quedaban sí las marcas, pero todo ese sangramiento y todos los golpes, y me imagino que hinchazón y desfiguración por causa de todos los golpes que le habían dado, nada de eso lo tenía. Y presentarse él sano y bien, ellos estaban pero asustadísimos.
cuando en la segunda visita se le acerca y llama a Tomás y le dice, Tomás, ven acá, porque Tomás no estaba el primer día que el Señor se apareció. Y le dice, ven, mírame, mete tu mano en mis heridas, toca mis pies. Y la Biblia no dice que él fue a meter las manos ni a tocar. La Biblia dice que él se quedó asombradísimo, cayó de rodillas y le dijo, Señor mío y Dios mío. Ese fue el encuentro grande que tuvo Tomás. Ese fue el momento en que él pudo realizar. Los otros 10 discípulos, 7 días antes, habían tenido esa experiencia y habían visto al Cristo resucitado y estaban emocionadísimos porque eso hace un impacto tremendo en uno. Tomás lo tuvo una semana después. Pero ¿qué pasa? Que dice la Biblia que hasta 40 días pasaron y ellos no sabían qué tenían que hacer o cómo lo iban a hacer y estaban allí juntos, pero bueno, de algo tenemos que vivir. Y Pedro dijo, yo me voy a pescar, y los demás dijeron, pues nos vamos contigo, y se fueron todos a pescar y esa noche no pescaron nada. Y cuando están regresando al amanecer, Jesús está en la orilla esperándolos, pero ellos no se dieron cuenta que era Jesús. Y Jesús les habla a ellos desde el barco y les dice, ¿tienen algo de comer? Con otras palabras, ¿pescaron algo? Y ellos le dijeron, no. Y Jesús les dijo, pues tiren la red a la derecha del barco. Igualito que el día que los llamó por primera vez, como queriendo decir, ustedes están tan cruditos como el primer día. Vamos a hacer lo mismo otra vez, a ver si ustedes se dan cuenta de algo diferente. Y cuando tiraron la red, otra vez se llenó de peces. Entonces Juan toca a Pedro en el hombro y le dice, es el Señor. Ese momento en que tú te das cuenta que algo que ha pasado lo ha hecho el Señor. Ese momento que en tu vida rutinaria, sea en tu casa, en tu trabajo, en la carretera, pasa algo y tú de momento tú dices, fue el Señor, porque de qué otra forma esto podía haber pasado. Ese es el momento en que tú tienes una revelación de quién es Dios de verdad. A veces nosotros conocemos, como decía Job, de oídas te había oído. Hemos oído muchas cosas y hemos oído testimonio de otras personas, pero no tenemos un testimonio nuestro que podamos decir, Dios hizo esto por mí. Pero el día que nosotros tenemos una experiencia, ese día hace un impacto en nosotros que se queda con nosotros. Son esos encuentros los que cambian nuestras vidas, porque ese impacto nos va a durar para siempre. Y cada creyente necesita tener un encuentro que impacte su vida, para que nosotros podamos ver al Señor como realmente Él es. Me refiero a ese momento en el cual Dios hizo algo, en el cual tú te das cuenta que tuvo que haber sido el Señor. Si tú nunca has tenido una experiencia así, pues yo te invito a que te acerques más al Señor en oración y le pides que te revele en alguna forma. Dios lo hace para cada uno de nosotros cuando nosotros separamos tiempo en oración y en adoración. Esto coge tiempo. No quiere decir que ahora tú vas a doblar rodillas y decir, Señor, yo quiero que tú te reveles en alguna forma, y ¡prum!, Dios se va a revelar. Hay que, como dice el refrán por ahí, hay que pagar el precio, ¿no? Esto es cuestión de todos los días orar, todos los días adorar. No es solamente orar a presentar tus peticiones, porque muchos de nosotros oramos todas las veces y somos nada más nosotros hablando, Señor, bendice mi familia, mira esto, sana provéele trabajo al otro, qué sé yo, bla, 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 en el nombre de Jesús, amén. Esa es una presentación de peticiones que está muy bien, pero si eso es todo lo que tú haces, te falta la parte más importante, y es tomar un ratito solamente para adorar a Dios por lo que Él es, sin pedirle nada. Sencillamente darle gracias a Dios y exaltar el nombre de Dios. Mencionar las cosas que tú entiendes que Dios es. Tú eres bueno, Señor, tú eres maravilloso, tú eres fiel,
tú mereces la gloria, la honra, yo te quiero adorar en este día. Pasa unos minutos en ese tipo de alabanza y adoración, además de tus peticiones. Porque Dios se agrada de que nosotros le adoremos. La Biblia dice que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. No está diciendo Dios busca gente que presente peticiones. Dios busca adoradores, personas que puedan reconocer la grandeza de Dios y lo adoren por quien Él es. Yo te invito a hacerlo, querido hermano. Tú vas a tener una experiencia con el Señor, porque Dios se agrada de eso y Dios se manifiesta en diferentes formas. Y no tiene que ser exactamente en el momento en que estás orando. Dios se puede manifestar en tu vida a través del día, en un momento que estás leyendo, quién sabe, hasta en un sueño. Dios se te puede revelar en muchas formas, porque Dios es único para cada persona. No podemos pensar que tiene que ser lo mismo o de la misma manera que otra persona contó que tuvo su experiencia. Pero de alguna forma Dios se nos revela. Él lo dijo en el Evangelio de Juan, dice que el que me ama guardará mi palabra y mi Padre lo amará y yo me manifestaré a Él y vendremos a Él y cenaremos con Él y Él conmigo. Así que es promesa de Dios y nosotros debemos de hacerlo. Si el Señor es tu maestro y tú estás aprendiendo, y si tú has hecho del Señor tu Señor, necesitas adorarle, porque Él es merecedor de toda alabanza y de toda adoración. Nuestro Dios es un Dios grande, nuestro Dios es poderoso, nuestro Dios es maravilloso, Él es alto y sublime, Él está por sobre todas las cosas y Él merece la suprema alabanza, quiere decir la más grande, la más perfecta, la mejor, la máxima. Eso es lo que yo te estoy invitando a darle al Señor. Dios me lo bendiga, mis queridos hermanos. Eso va a ser todo en esta tarde y nos veremos el jueves otra vez a esta misma hora.